Capítulo 214. El regreso del ladrón arcano. Tan pronto como Aslok levantó el tridente, una enorme cantidad de agua apareció de repente en el aire, como si siempre hubiera estado allí. Ante ese poder, incluso la pequeña cantidad de agua que Axel tenía bajo su control comenzó a temblar, como si quisiera escapar de su control. Has sido un adversario excepcional. Yo hubiera continuado con esto, pero mi misión es matar a todos los portadores de reliquias. Desafortunadamente, solo he logrado matar a 2. Dijo Aslok mientras apuntaba el tridente hacia Axel. Así que el tiempo de las bromas ha terminado. El agua tomó la forma de una hidra de 60 metros de largo con 9 cabezas, cada una de las cuales comenzó a acumular magia en su garganta, preparándose para atacar. Infierno. Axel se sorprendió por la gran diferencia de habilidades. ¿Debería correr? Lo había intentado con sinceridad, pero la diferencia en habilidad era simplemente demasiado grande. La diferencia en afinidad con el agua era demasiado grande. Will le salvaría la vida, pero también tendría desventajas. Aslok ya ha matado a demasiados portadores de reliquias. Si Axel se teletransportara ahora, con el espacio inestable, no hay garantía de dónde podría terminar. Entonces tendría que recuperarse y reunir a los portadores de reliquias. En ese tiempo, Aslok habría rastreado y matado a más portadores de reliquias, incluido Ender, el portador de la reliquia del rayo, que aún tiene los rastros de la magia del agua de Aslok en él. Eso dificultaría el manejo del resto de la organización. Lanzamiento de boom más paso aéreo más trabajo de pies arcano más fluido más dinámica. Barrera arcana. Axel retrocedía a máxima velocidad antes de que el agua pudiera alcanzarlo, movilizando su mejor defensa. En el último momento cambió de dirección, pero no sirvió de nada, los chorros de agua lo seguían como misiles teledirigidos. Axel fue alcanzado. ¿Qué diablos? El poder destructivo era demasiado. El agua estaba comprimida más allá de su comprensión y también había una energía elemental de agua extremadamente fuerte mezclada, que se aseguraba de que todo lo que se cruzara en su camino fuera destruido. El avión atravesó su defensa limpiamente como si fuera tofu. Aún. El agua estaba comprimida hasta el punto de ser más sólida que el metal y tenía un flujo turbulento de magia que parecía decidido a destruirlo. Atrapado en la corriente y arrastrado durante kilómetros, Axel se preguntó una vez más cómo la diferencia podía ser tan grande. En ese momento, teletransportarse era una gran tentación. Pero había otra tentación aún mayor. Sentía el agua que en ese momento intentaba destruir su cuerpo. Era más pesada, más densa, más destructiva, más viva. Era tan misteriosa, tan diferente, que casi ya no parecía agua. Axel era incapaz de hacer que el agua bajo su control mostrara estas propiedades. Entonces, el deseo que sentía en ese momento era: esta magia del agua, la quiero. Era un deseo primario, similar al que tenía cuando decidió robar comida debido al hambre abrasadora que sentía. Y luego pensó: ¿por qué no? El rayo de agua había lanzado a Axel a una gran distancia. Aslok apareció sobre él unos segundos después para comprobar los daños. Vio el cuerpo maltrecho de Axel flotando en una zanja en el suelo. El anciano dejó escapar un suspiro. Como pensé, pudiste sobrevivir incluso a eso. Incluso después de ganar la pelea, en lugar de cualquier forma de triunfo, lo único que Aslok tenía era una sensación de ansiedad. ¡Qué existencia más aterradora! Aslok estaba seguro de que el chico era un oponente al que se podía matar de un solo golpe cuando se topó con él hace unas horas. Pero mientras intentaba dominarlo sin matarlo, había crecido hasta el punto de apenas resistir incluso los mejores ataques cuerpo a cuerpo. De alguna manera, aunque no era capaz de convertirse en agua, el chico era capaz de emular las propiedades del agua en su ya amplio rango de movimientos para poder absorber cualquier cosa con la que lo atacara. Por eso, Aslok usó una fuerza excesiva esta vez, sabiendo que volvería a hacer lo mismo. Es bueno haberte encontrado ahora, murmuró, descendiendo lentamente. El potencial de este tipo es extremadamente aterrador. Si le hubieran permitido crecer durante unos años más, Aslok no estaba seguro de si aún podría haber ganado. Ahora, veamos qué estás escondi. Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Aslok, porque Axel, que ya debería estar medio muerto, había empezado a moverse. Entonces, es así.
susurró Axel para sí mismo, mientras su cuerpo comenzaba a levantarse lentamente. ¡Qué absurdo! Aslot, aún desconcertado, comprobó el estado del chico. Parecía que había conseguido reducir en gran medida el impacto con sus trucos, pero aún así había sufrido mucho daño. La sangre fluía libremente de sus manos, que de alguna manera habían logrado proteger sus órganos vitales. La piel del resto de su cuerpo se desprendió debido al violento chorro, dejando al descubierto los músculos rojos. Y aún así, el hombre todavía estaba de pie. Axel se elevó en el aire y sonrió. La piel del lado izquierdo de su rostro había desaparecido, mostrando sus dientes, lo que lo hacía parecer aún más espeluznante. Los ojos azules de Axel, que todavía estaban llenos de espíritu de lucha, se fijaron en los de Aslot. «Dame más». Aslot nunca imaginó que le daría miedo un mocoso de 13 años. Pero ahora sí. Es la misma sensación que tienes cuando aplastas a fondo un insecto y lo ves atacarte la cara inmediatamente después. Aslot volvió a levantar el tridente real y, esta vez, se creó un remolino de agua alrededor de Axel, que tomó la corriente. Tenía una energía violenta que podría aplastarlo contra el suelo. Eso debería derribarte. Pero, como si fuera un pollito, Axel se levantó de nuevo, con los ojos brillando con una luz extraña. «Muéstrame más». «Baja de una vez». Aslot atacó de nuevo. «Más». De nuevo. Más. Y otra vez, otra vez. Parecía que un poco más sería suficiente para derribarlo. Pero cada vez, Axel se levantaba como una criatura inmortal, hambrienta de más. Aslot incluso tenía la persistente sospecha de que cada vez recibía menos daño. Los ataques habían arrastrado a Axel tan lejos que ahora habían llegado a una zona diferente. En este lugar, el espacio en sí era extremadamente denso, lo que dificultaba incluso que Aslot se moviera, y mucho menos Axel. ¿Qué eres? Aslot estaba realmente asustado ahora. Aunque había logrado no perder ninguna extremidad, el cuerpo de Axel ya había acumulado demasiado daño. Solo se mantenía en pie a través de hilos de maná y agua usando el método de las marionetas. Aslot, que había sido un sobreviviente, sabía de primera mano que no es fácil no rendirse cuando el cuerpo está en esas condiciones. Y no podía aceptar el hecho de que había un niño de 13 años que preferiría pasar por todo eso antes que morir o rendirse. Además, había otro hecho que lo dejó helado hasta los huesos. Sin dolor, sin miedo, sin vacilación. Desde el comienzo de la pelea hasta ahora, Axel no ha mostrado ni una mueca a pesar de todas las lesiones que había acumulado. Aslot ya estaba cansado. No podía permitirse perder más tiempo y energía. Además, también estaba empezando a tener un poco de miedo. ¿Qué está pasando? Aslot atacó de nuevo, pero esta vez prestó más atención a la respuesta de Axel. Y esta vez, Aslot lo sintió. Justo antes de que el agua golpeara a Axel, se curvó. Así es. Esta vez, justo cuando parecía que Axel iba a morir, logró evitar la mayor parte del daño del hechizo de agua de Aslot. ¿Qué? Incapaz de creerlo, Aslot atacó de nuevo. Pero una vez más, Axel había logrado influir en el agua, y el daño esta vez fue aún menor. Imposible. Aunque no estaba usando toda su fuerza, su control sobre el agua era indomable. Con el control que tenía, no había forma de que el chico pudiera influir en ella. A menos que... El cuerpo de Aslot se materializó desde el agua debido al shock. El concepto del agua. Susurró. Por la gloria de los antepasados, esto no puede ser. El concepto del agua. Es el códice mágico de la familia real, escrito por los mejores etéreos. Está vinculado al linaje de la familia real. Aumentar la comprensión de uno en él aumentará la competencia en el control del agua. La magia del agua de Aslot se basa en el concepto del agua. Y para influir en ella, uno debe tener una competencia similar en el concepto del agua. Hace apenas unas horas, Axel no estaba ni cerca de su nivel. Pero ahora, puede sentirlo. El agua alrededor de Axel ha comenzado a imitar la misma forma que él. El cuerpo de Axel se levantó nuevamente. Monarca del agua nivel de competencia. 25,24% en un corto periodo de tiempo, Axel había logrado aumentar su competencia en casi un 10%. Hay partículas mágicas en el agua. Una cantidad enorme de ellas.
Nuevos conocimientos ingresaban continuamente en su mente a medida que su dominio de las habilidades aumentaba a un ritmo rápido. A través de repetidos golpes, estaba empezando a entender cómo Aslok transforma el agua de múltiples maneras. Si controlas el agua, también controlas la partícula mágica que hay dentro de ella. Hasta hace poco, solo lo había utilizado de manera instintiva, pero ahora era diferente. SSSSSSSSSS. Sus heridas comenzaron a sanar a un ritmo visible y el agua bajo su control comenzó a cambiar su composición, volviéndose más fuerte y más destructiva. Axel se elevó lentamente hacia el aire y le dirigió a Aslot una sonrisa sangrienta. Gracias. Si no fuera por Aslot, le habría llevado meses alcanzar este nivel. ¿Cómo? Por un momento, en lugar de un guerrero experimentado, Aslot se había convertido en un anciano confundido. ¿Cómo demonios es eso posible? ¿Cómo? Te preguntarás. Es muy sencillo. Axel se encogió de hombros. Acabo de recordar quién soy. Un ladrón. Así es. Entre todas las reliquias, afinidades y magias sofisticadas, Axel había olvidado quién era en realidad. ¿Cuál era su clase? Si la magia de agua de Aslot es demasiado buena, entonces simplemente la robará. Ladrón arcano progreso de la clase. 50,3% robo de habilidades bloqueado. La repentina epifanía había incrementado su progreso en clase, que se había ralentizado después de que dejó de robar cosas. Ahora, ¿comenzamos la verdadera pelea? ¿Cuánto tiempo llevará? Preguntó Antilla. En ese momento estaban en la lanzadera Aqua, una subreliquia diseñada para la familia real. El general verificó las coordenadas. Deberíamos estar allí en 5 horas, princesa. Antilla estaba extremadamente impaciente. Ve más rápido. No te preocupes, princesa. Está bajo el mando de la división Tenebrous. Ella debería ser lo suficientemente capaz como para durar lo suficiente incluso si terminan encontrándose con él. Todos los portadores de reliquias que se aventuran a adentrarse en la trinchera siempre tienen un hechizo de rastreo avanzado colocado sobre ellos, que puede ser rastreado por aquellos que tengan suficiente autorización. Actualmente están rastreando a Kirin, quien debería estar con Axel. Antilla suspiró. Lo sé. Kirin es capaz. Pero... Se puso una mano sobre el corazón. Tengo un presentimiento ominoso al respecto. Capítulo 215. A través de pura y jodida voluntad. ¿Robó el códice real? Aslot se quedó atónito. Debería ser imposible. ¿Comprender y aprender la antigua magia etérea solo a través de la observación? Eso es una tontería. Es una magia compleja e intrincada que requiere un alto conocimiento y control del agua. Aslot tardó años en dominarlos. Y entonces aparece este jovencito que ni siquiera tiene edad suficiente para convertir su pequeño gusano en serpiente y logra aprender lo suficiente para poder defenderse de él. Aslot miró al muchacho. Tenía todo el cuerpo cubierto de heridas profundas y anchas, que se mantenían unidas únicamente por hilos de agua que lo cubrían por completo. Hay un límite a lo que podía curar a través del agua, por lo que, después de la paliza que había soportado, Aslot sabía que el cuerpo del niño, en su mayor parte, todavía estaba disfuncional y sufría mucho dolor. Entonces, mientras Aslot todavía estaba bien, teniendo el poder de la reliquia y la entidad, el chico parecía haber gastado mucho tiempo su energía física y mágica para protegerse. Aunque el niño ha hecho bien en sobrevivir hasta ahora, sería seguro decir que en este punto, esta pelea debería haber terminado. Pero Aslot lo sabía mejor. Realmente eres, el atlante más temible que he conocido. Ahora puedo entender hasta cierto punto cómo puedes alardear y poseer tal poder a pesar de tu edad. Aslot tuvo que aceptar. Se ahogó. Ahogado por la inmensa anormalidad de este monstruo, desde el comienzo de la pelea hasta ahora ha logrado aumentar su destreza en combate al menos al doble. No solo por su talento obsceno, sino por su voluntad de sobrevivir. No solo eso, sino que desde el principio se ha mostrado tranquilo, siempre con un as en la manga. Y hasta ahora, así ha sido. Entonces, Aslot ahora sabía que, aunque la lógica dicta que esta pelea podría terminar si él realizaba algunos ataques más, estaría completamente equivocado en esa suposición. Si esta pelea se prolongaba por más tiempo, esta abominación podría incluso volverse lo suficientemente fuerte como para escapar, o incluso amenazarlo. Parece que realmente no puedo contenerme.
Como si hubiera tomado una decisión, Aslot apretó más el tridente mientras cerraba los ojos. Hasta ahora, Aslot no había utilizado todo el poder de la reliquia real, ya que dependía únicamente de su control personal del agua. Lo había estado guardando para los portadores de la reliquia. Pero pensar que lo usaría con un niño de 13 años. La reliquia real no es una simple pieza de equipo. Diseñada para los gobernantes de la Atlántida, puede mostrar un poder que va más allá de lo normal para aquellos que sean lo suficientemente dignos de usarla. Entonces, fue una ganancia significativa para la organización cuando Aslot, un miembro del linaje real, logró obtener la reliquia real. Si pudieran usar sus verdaderos poderes, combinados con el aumento de poder ilimitado obtenido de las marcas azules, podrían crear un arma definitiva que podría destruir el reino. Pero había un problema. El poder no resultó ser tan ilimitado como habían previsto. En la explosión dimensional que ocurrió hace una década, el cuerpo de Aslot había resultado dañado, incapaz de ejercer adecuadamente su poder, y además, la reliquia no lo consideró digno. Sí, la reliquia real tiene voluntad propia. Solo elige a aquellos que considera dignos de gobernar la Atlántida. A pesar del talento y las habilidades superiores de Aslot, había elegido a su hermano en lugar de a él. Aslot había usado magia etérea prohibida para matar a su hermano, pero terminó fracasando y casi muriendo él mismo. Eso solo lo hizo más indigno de empuñar la reliquia. Así, durante la última década, la organización había estado haciendo preparativos. Modificaron el cuerpo de Aslot para que ejerciera el poder de la reliquia y el poder de la entidad, y luego corrompieron la reliquia real, vinculándola a él por la fuerza a través de las marcas y los rituales. Y lo habían logrado. Una vez que la reliquia estuviera completamente bajo su control, él sería el arma secreta de la entidad, quien acabaría con el poderoso reino de un solo golpe y desharía el sello. Pero eso se suponía que sucedería después de unos años más. Debido a varias interrupciones en el plan, como la muerte de Séptimo y Ocho, el fracaso del plan de bombardeo, el fracaso de la invasión del bioparque, etc., Aslot se despertó mucho antes de la hora prevista. Aún no había obtenido el control total de la reliquia. La situación actual era que solo podía sacar a la luz los verdaderos poderes de la reliquia por un tiempo limitado, por lo que había sido extremadamente cauteloso con ella y solo la había usado contra oponentes fuertes. Pero ahora, parecía que lo iban a usar con este mocoso. Siéntete honrado, joven. Te mostraré las verdaderas artes del agua antes de que mueras. Dijo Aslot, mientras las marcas azules en su cuerpo comenzaban a moverse y su brillo se intensificaba. La marca se conectó con la marca en la reliquia, y la reliquia comenzó a liberar poderosas ondas de energía. Genial. Axel, que solo se mantenía de pie gracias a su maldita voluntad, simplemente sacudió la cabeza cuando sintió la intensidad de esa magia. Demasiado, jodidamente, poderoso. Perdió el control del agua que estaba bajo su control, lo que provocó que comenzara a caer en picado. Aslot señaló que la reliquia era Axel. Conviértete en agua. Dijo, mientras una intensa ola de energía se liberaba del tridente. Este era el hechizo de conversión de agua, una habilidad especial de la reliquia real. La autoridad para convertir cualquier cosa en agua. Solo los individuos extremadamente fuertes que tienen una reliquia propia pueden resistirlo temporalmente. Axel sintió que su cuerpo obedecía y comenzó a licuarse. Axel cayó al suelo, dejando un rastro de moléculas de agua que rezumaban de su piel. Pero Aslot, que parecía haber ganado, no estaba nada satisfecho. Contempló la reliquia real con una mezcla de incomprensión y escepticismo. ¿Por qué no funcionó? La maldición de hace un momento no había funcionado. El poder se cortó abruptamente a mitad del hechizo, lo que provocó que el efecto disminuyera considerablemente. Aslot no podía asimilar del todo lo que acababa de pasar. Era evidente que debería haber tenido más tiempo. Entonces, ¿cómo era posible que el hechizo se detuviera a mitad de camino? El descenso de Axel se detuvo, pero sus ojos aún estaban cerrados, estudiando esta habilidad que había logrado derrotar incluso a los portadores de reliquias tan poderosos como Ender. Tenía que admitirlo. La reliquia daba muchísimo miedo. Parecía un poder demasiado inalcanzable para resistirlo, incluso con su gran afinidad con el agua y su linaje real. Es bueno haber tomado precauciones. Aslot agarró el tridente con ambas manos, intentando establecer la conexión, pero todo fue en vano.
Sin que él se diera cuenta, el vínculo que se había establecido a la fuerza se había vuelto tan débil que ya no podía aprovechar todo el poder de la reliquia. En ese momento, la mirada de Aslok se dirigió a Axel, quien no mostró sorpresa ante ese repentino acontecimiento, pero negó con la cabeza. No era posible. Estaba vinculado a la reliquia a través de las marcas. ¿Qué? ¿No puedes usar tu juguete?, preguntó Axel con voz ronca porque incluso sus cuerdas vocales estaban lastimadas. Pero Aslok aún lo escuchó. Y como si fuera una respuesta, la reliquia en su mano zumbó. Aslok casi dejó caer la reliquia debido a su sorpresa. No lo podía creer. Simplemente no lo podía creer. Por la tumba del ancestro, el vínculo fue forjado a través de las marcas de la entidad. No debería ser posible para ti influenciarlo. Axel se rió. Deja de engañarte. No estás vinculado a la reliquia. Estás encadenado a ello. Axel finalmente abrió los ojos, después de haber logrado controlar la maldición con mucha dificultad. Hay una gran diferencia. La razón principal por la que decidió luchar fue porque me ha estado llamando. Axel podía sentir que la reliquia real tenía conciencia propia. Podía sentir que se acercaba a él, pidiendo su ayuda. Pidiéndole que la liberara de sus grilletes. Y como tenía una forma de hacerlo, Axel decidió primero liberar la reliquia. Porque, mientras Aslok esté vinculado a la reliquia, no hay forma de que Axel pueda ganar con su propio poder. Así que, desde el comienzo de la pelea, había estado ganando tiempo mientras estudiaba las marcas y mejoraba su habilidad. Esa es también la razón por la que solo se centró en la defensa en lugar del ataque. Pero no era tan fácil como había pensado. Esas marcas eran extremadamente complicadas. Su nivel actual de habilidad no era suficiente para deshacerlas. Necesitaría una gran cantidad de poder para forzarlas, o necesitaría ser un experto en sellos, con un control mágico extremadamente preciso. Bueno, no tenía ninguna de las dos cosas. ¿El resultado? Después de todo este tiempo, había logrado un éxito parcial. Una parte de las ataduras se había soltado, lo que hacía imposible que Aslok pudiera sacar todo el poder de la reliquia. El resto, todavía tenía que averiguarlo. El tridente giró alrededor de la mano de Aslok y el agua comenzó a acumularse en cantidades obscenas. Aslok volvió a adoptar una postura de combate. Ahora estaba seguro. Fueran cuales fuesen los secretos que tuviera este chico, no tenía por qué saberlo. Tenía que matarlo lo antes posible. Morir. La hidra volvió a manifestarse desde el agua y atacó a Axel. Pero esta vez, Axel tampoco se mostró pasivo. Agitó sus manos y se formó otra hidra, mucho más pequeña que la de Aslok. Aslok se burló. Ladrón, aunque imites mi técnica, no podrás imitar mi poder. Tienes razón. No puedo. Cuando se dispararon los rayos de agua concentrados, la hidra de Axel también disparó su chorro de agua, que era mucho más pequeño y débil que el de Aslok. Los rayos chocaron y el rayo de Aslok continuó sin cesar, absorbiendo el ataque de Axel. Justo antes de que los rayos lo golpearan, Axel abrió los brazos como si abriera una cortina y los rayos de agua se abrieron, dejándole espacio y dejándolo pasar. No celebres todavía. Esta vez, Aslok ni siquiera se molestó en sorprenderse. Eso solo aumentó su urgencia por matar a ese tipo. Axel suspiró. Esta vez, el daño que sufrió fue menor. Pero sabía que eso no significaba que pudiera ganar. Aslok cambió su ofensiva, trasladando la pelea nuevamente al combate cuerpo a cuerpo. Esto se debía a que las condiciones habían cambiado. Ahora se encontraban en el campo espacial, donde el espacio en sí estaba restringido, lo que restringía los movimientos no de una dimensión, sino de las 3 dimensiones. Además, Axel se había vuelto previamente igual a él en términos de combate cuerpo a cuerpo debido a sus altas capacidades físicas y sus extrañas habilidades mágicas, pero era enormemente débil en términos de combate a larga distancia. Pero ahora, a pesar de que había logrado rivalizar con él en términos de combate a larga distancia debido a su alta afinidad con el agua, había agotado por completo todo su poder físico y mágico. Lo único que te queda es tu control de agua, dijo Aslok mientras atacaba. Axel había agotado todas sus otras cartas. Por otro lado, las marcas de Aslok aún lo llenaban de poder ilimitado, a través del cual podía mantener su cuerpo en estado de agua, haciéndolo inmune a las limitaciones físicas. Entonces, el chico había hecho bien en superar todas las limitaciones para sobrevivir hasta ahora.
¿Pero podría ganar? Aslot sonrió. No, aún así ganaré. En un segundo, Aslot alcanzó a Axel y lo atacó con su tridente, pero el cuerpo de Axel lo esquivó. ¿Qué? Aslot atacó de nuevo, esta vez también con la espada de agua, pero fueron contrarrestados por otro par de espadas de agua mientras las manos de Axel se alzaban en un extraño movimiento para bloquear el tridente. ¿Cómo es que sigues moviendo ese cuerpo?, preguntó Aslot, continuando su ataque. Fue entonces cuando se dio cuenta. El agua. El agua envolvía actualmente el cuerpo de Axel, lo que lo hacía moverse. Antes, solo la usaba para mejorar su velocidad y defensa. Pero ahora, es como luchar contra una marioneta. Axel controlaba su cuerpo a través del agua como una marioneta, haciéndolo moverse como quería. El problema no era ese, sino que aún era capaz de mantener el ritmo. Anteriormente, dependía principalmente de sus habilidades físicas y mágicas junto con el control del agua para apenas seguirle el ritmo. Pero Aslot no esperaba que incluso solo mediante el control del agua, aún pudiera seguirle el ritmo. ¿Cuántas cosas? El niño estaba usando su afinidad con el agua para hacer espadas de agua para luchar contra su ataque y, al mismo tiempo, estaba observando y anticipando sus ataques ultra rápidos del tridente, y luego controlando su cuerpo a través del agua para responder a ellos. Mientras tanto, también estaba reprimiendo el hechizo de conversión de agua, soportando el dolor de sus heridas debilitantes existentes y el dolor de su cuerpo convirtiéndose lentamente en agua. No sería erróneo decir que Axel estaba actualmente luchando contra él únicamente a través de su mente. ¿Cómo? Los ojos de Aslot se encontraron con los de Axel, y vio que los ojos azules de este ahora tenían tenues motas de color ámbar, como las del fuego. Fue en ese momento que recordó. No, su otro linaje. Capítulo 216. Nueva línea de sangre. Aslot no lo podía creer. Su otro linaje. No. Aslot negó rápidamente la posibilidad. Era imposible despertar esa línea de sangre sin la influencia de la entidad. Pero aún así, su urgencia por derrotar a Axel aumentaba. La sola posibilidad era suficiente para aterrorizarlo. Vas a morir ahora, pronunció mientras uno de sus ojos se volvía verde. Pruébalo. Sobreviviré, pase lo que pase, respondió Axel. Se generaron vientos poderosos que se combinaron con el ataque de agua de Aslot para aumentar su poder destructivo. Para derrotar a Axel, Aslot incluso sacó a relucir su otro linaje, el linaje de Vanox, el Septis del viento. ¿El poder de Siltia? Axel, por su parte, fue tomado por sorpresa. Al no tener fuerzas para bloquearlo, absorbió el poder del peligroso ataque. SHHH. Como resultado, fue arrojado varios cientos de kilómetros debido al gran poder detrás del ataque. ¿Qué? Este era definitivamente el poder de esa maldita de Siltia. Las artes del viento de Vanox Septis. Slitia Vanox, Aslot Regius Vanox, por supuesto. De todas las chicas del reino, su bisabuelo solo tuvo que tener un romance con alguien que pertenecía a uno de los septises más poderosos de la Atlántida. Entonces, Aslot no solo tiene una habilidad extremadamente alta en las artes del agua, sino también en las del viento. Por supuesto, usar las dos en conjunto debe tener un costo significativo para Aslot, pero fue efectivo, ya que Axel casi muere hace un momento. Robo de habilidad al instante, Axel comenzó a aprender las artes del viento, no para obtener el poder de los vientos, sino para comprender mejor los ataques de Aslot y así poder defenderse de ellos. Has despertado la afinidad del viento nivel de competencia 1,2% has desbloqueado. ¿Artes del viento qué carajo? Los miembros de la familia real, habiendo mezclado sus líneas de sangre con los otros septises a lo largo de generaciones, pueden aprender todas las afinidades hasta cierto punto. A Axel no se le permitió reflexionar sobre esa información ya que Aslot apareció una vez más frente a él para lanzar otro ataque. A medida que el ataque de Aslot continuaba, Axel se adaptó nuevamente a él. Al comprender el principio básico de la magia que usaba Aslot, pudo contrarrestarlo mejor. Afinidad del viento. Artes del viento. Artes del agua. Monarca del agua. El daño que Axel había acumulado hacía parecer que podría morir en cualquier momento, y solo aumentaba con cada uno de los ataques de Aslot. E incluso la cantidad de agua que podía movilizar disminuía lentamente. ¿Pero por qué?
¿Por qué no muere? ¿Por qué sigue mejorando? Aslot ahora estaba al borde del colapso. Sin duda, tanto daño sería suficiente para matar a cualquiera. Y aunque no muera, debería quedar incapacitado, incapaz de hacer nada debido al dolor. Pero Axel seguía luchando con calma y compostura como si estuviera jugando una partida de ajedrez tranquilamente. Y sus habilidades iban mejorando. Él tiene esa mentalidad. La razón principal por la que Axel todavía estaba vivo no era por sus muchas habilidades extravagantes. En la historia, siempre ha habido personas que han logrado hazañas imposibles, superando obstáculos abrumadores. La razón por la que estas personas pudieron triunfar no fue solo por su extraordinario talento. Fue una especie de mentalidad especial. Un poder inexplicable. No era algo que se pudiera conseguir a través de linajes de sangre. El talento no sirve de mucho si no lo sabes utilizar adecuadamente. No sirve de mucho si te rindes fácilmente. No sirve de mucho si no puedes superar las dificultades. Y menos cuando no tienes la capacidad de concentrarte en sobrevivir, sin importar lo mala que sea la situación. Pero este chico lo tiene todo a un nivel que nunca había visto antes. Talento a raudales y una mente capaz de utilizarlo todo. La mirada de Aslot una vez más se dirigió a los ojos de Axel. En los ojos azules, las motas de las brasas moribundas fueron ahora reemplazadas por un brillo lo suficientemente brillante como para rivalizar con el azul. Fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Su control ha mejorado? El control de Axel sobre la magia del agua fue mejorando en tiempo real. Ahora podía controlar sus ataques incluso cuando usaba muy poca cantidad de agua. En serio lo está despertando. Se dio cuenta. Ese linaje había permanecido inactivo durante generaciones. Sin el poder de la entidad, no se lo puede despertar. El temor de Aslot hacia Axel aumentó. Desde el comienzo de la pelea, el chico no solo logró aumentar considerablemente su fuerza de combate, sino que también despertó aún más su linaje real. Entonces, incluso si pudiera parecer imposible despertar ese linaje en un sentido lógico, Axel no es alguien que siga la lógica. Tengo que terminar con esto. Fue en ese momento cuando Aslot se dio cuenta de que si prolongaba la pelea, podría morir de verdad. Aslot dejó de atacar por un momento, distanciándose de Axel. Lo confesó. Esta ha sido la peor batalla que he librado jamás. Afirmó. Esta batalla podría haber terminado en el momento en que vio a Axel. La diferencia de poder entre ellos era así de grande. Si esto fuera un juego de ajedrez, Axel tendría algunas piezas de su lado, mientras que Aslot tendría caballos, torres, alfil, reina, dragón y más. Pero Axel jugó sus piezas con gran astucia, usando todo lo que tenía, mientras que Aslot solo intentó jugar usando sus peones. Durante todo el tiempo, a Aslot se le dio la impresión de que el juego estaba bajo su control a través de su ofensiva, pero mientras defendía, Axel había estado convirtiendo lentamente sus peones en piezas más altas mientras elaboraba estrategias para atrapar al dragón y a la reina. La situación actual: había perdido su dragón, es decir, su capacidad de sacar a relucir todo el poder de la reliquia. Por otro lado, aunque Axel había perdido muchas piezas, ahora tenía una reina propia, su control mejorado del agua. Si antes el partido estaba 99-1, ahora había dado un giro dramático al estar alrededor de 75-25, y lo aterrador es que las piezas de Axel aún tienen potencial para crecer aún más. He sido extremadamente tonto desde el comienzo de la batalla. Admitió Aslot, mirando a Axel que ya estaba usando este breve tiempo para recuperarse y preparar su ofensiva. Tiene una gran experiencia, pero nada de lo que ha experimentado hasta ahora podría prepararlo para pelear contra un niño de 13 años que en realidad es un monstruo más aterrador que cualquier otro Altantian. Pero, como dicen, aprende de tus errores. Esta pelea ya le ha costado mucho hasta ahora. Tanto que todos sus planes se han arruinado. Pero lo mínimo que puede hacer Aslot es aprender de esta experiencia y no volver a cometer el mismo error. Ha estado intentando contenerse, pensando en terminar la pelea con el mínimo esfuerzo. Eso termina ahora. Él tiene que reconocer que este chico, aquí mismo, es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado jamás. Una energía inusual comenzó a irradiar de Aslot. ¿Sabes? Derroté al rey anterior incluso cuando tenía posesión de la reliquia. Dijo Aslot. No es un don nadie que solo tenía su afinidad con el agua y la reliquia real como piezas poderosas.
Es Aslot Regius Barnox, el hombre que es la razón por la que el rey anterior ha estado postrado en cama durante años. Es cierto que la afinidad con el agua y el tridente real son las piezas más formidables de su arsenal, incluso más poderosas que todos los hechizos antiguos y otras técnicas que ha aprendido a lo largo de los años. Si el chico puede defenderse de estos, también puede defenderse de casi todo lo demás que tiene. Pero eso es solo cuando contamos piezas que no necesitan sacrificio. No pensé que volvería a pasar por esto por voluntad propia, dijo mientras preparaba la magia. Por un momento, los ojos azules de Aslot de repente adquirieron un brillo ámbar claro mientras una energía extraña comenzaba a irradiar de él. Axel, que había estado intentando recuperarse, de repente pasó a la ofensiva, con los ojos muy abiertos ante la inusual forma de magia. El agua de Axel, que se había movilizado únicamente para la defensa, de repente comenzó a atacar a Aslot. Sentido. Mientras preparaba su defensa, Aslot admiraba los instintos de batalla de Axel. El chico está usando todo lo que tiene a su favor en la ofensiva para evitar que Aslot lance cualquier magia que esté preparando. Lástima que no sirve para nada. El cuerpo de agua de Aslot aumentó drásticamente su defensa contra casi todo tipo de ataques, ya sean físicos, mentales o mágicos. Por lo tanto, desde el principio, Axel no ha podido hacer mucho contra él. Axel no tiene nada lo suficientemente poderoso como para causarle daño. La única razón por la que sigue con vida es porque puede usar con éxito habilidades débiles para desviar de manera eficiente el poder de los ataques de Aslot. Eso no es muy útil cuando se trata de atacar a Aslot, ¿verdad? Los cuerpos de agua alrededor de Aslot pudieron bloquear los ataques de agua de Axel, que habían copiado de las artes de agua de Aslot, solo que mucho más débiles. Ríndete, muchacho. Este es el fin. Aslot no pudo terminar esas palabras. La composición del agua a su alrededor cambió y se generaron miles de millones de voltios de electricidad, lo que le causó mucho daño. Lo que Axel había hecho justo ahora era cambiar la composición del agua con la que había atacado a Aslot separando las cargas positivas y negativas, generando así de forma natural una enorme cantidad de iluminación sin tener que usar su propia magia. El poder fue suficiente para dañar a Aslot en su estado cuerpo de agua. ¿Qué? La magia que Aslot había estado intentando lanzar se interrumpió de repente, lo que le permitió a Axel ahorrar unos segundos más. Aslot estaba literalmente en shock. ¿Las artes del rayo, cómo lo lograste? Estas eran las artes del relámpago de los Ignis Septis. Descargas eléctricas recorrían el cuerpo de Aslot mientras su cerebro procesaba esta revelación impactante. Axel sí tenía la afinidad con el rayo, que había heredado de su abuela de los Ignis Septis. Esto se reveló en el principio del agua cuando el niño había usado el rayo contra él. Pero, en ese momento, el rayo que había usado era demasiado débil, ni siquiera lo suficiente como para causarle un ápice de daño. Fue un intento de ataque muy burdo y amateur, que había realizado utilizando su propia y escasa magia. Pero, justo ahora, el ataque de relámpago que había usado se realizó a través de las artes del relámpago de la Septis del relámpago. Lo que significa que o bien lo había estado ocultando desde el principio, o en poco tiempo, el chico ha aumentado drásticamente su comprensión de las artes del relámpago, aumentando así también su afinidad con el relámpago. Aslot no sabía qué opción era más aterradora. El relámpago extremo del Ignis Septis es una de las cosas que realmente puede amenazar a Aslot. Esa es la razón por la que había llegado al punto de usar todas las habilidades de la reliquia en el portador de la reliquia del relámpago. Pero el bastardo había logrado usar cuerpo de relámpago en el último momento, logrando así salvarse. Lo bueno era que la habilidad de Axel aún no había alcanzado un nivel lo suficientemente alto y tampoco tenía la reliquia del rayo. Además, no eres el único con rayo. Aslot era un miembro de la familia real, que ha estado mezclando las líneas de sangre de los otros Septises durante generaciones. El agua y el viento pueden ser sus afinidades más fuertes, pero con los años, aún ha adquirido cierta competencia en ellos. Entonces, el ataque de ahora fue, aún así, soportable. Aslot se dio cuenta de que fue solo debido a su decisión de usar su carta más poderosa que Axel lo que lo obligó a revelar esto. Si la batalla se hubiera prolongado más, el daño que Aslot habría recibido habría sido mucho, mucho peor. Esta vez seguro, estás muerto. Incluso bajo un dolor extremo, Aslot logró terminar el canto de su magia. Extintor de almas ZZZZNNN.
Tanto Aslok como Axel cayeron al suelo. Un grito desgarrador llenó el lugar. Sorprendentemente, provenía de Axel, quien no gritaba ni siquiera cuando estaba infectado con veneno de painífera. La mente de Axel estaba en blanco. Ni siquiera sabía qué había pasado, pero de repente estaba gritando a todo pulmón mientras su cuerpo se retorcía en el suelo. Entonces lo sintió, su alma. La había sentido antes, como cuando casi fue succionada por los dementores o cuando aceptó la carga del Limit Break, o cuando practicó Zen Focus. Solo que esta vez, se estaba desintegrando. Enfoque Zen hizo todo lo posible para evitar que el hechizo arrasara su alma, pero el dolor le estaba haciendo perder el control. Límite de ruptura. Max. Axel usó Limit Break, algo que había decidido no volver a usar nunca más. Pero, ¿qué otra opción tenía? Esa magia estaba destinada a destruir su propia alma. Una enorme cantidad de fuerza llenó su alma, como resultado del cambio en sus registros acásicos, bloqueando la magia que estaba descontrolando en su cuerpo, pero sus ojos permanecieron bien abiertos, su cuerpo se espasmódicamente sin control mientras el agua caía a su alrededor. ¿Qué carajo es esa magia? ¿Qué carajo es este dolor? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Madeo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.